La cámara se desliza por el cielo de Madrid, capturando la imponencia de las 4 torres de cristal y acero que rasgan el horizonte en el Paseo de la Castellana. El sol de la tarde se refleja en miles de ventanas, creando un brillo deslumbrante, casi divino, que esconde la frialdad del mundo empresarial en su interior. Nuestra lente se enfoca en la más alta, la torre de cristal, ascendiendo vertiginosamente hasta el piso 45. Aquí, en la sede de Heredia Global Ventures, el silencio es un bien de lujo, roto solo por el zumbido discreto de los sistemas de climatización y el clic lejano de zapatos caros sobre el mármol pulido. El ambiente es un santuario de poder y riqueza, pero desprovisto de cualquier calidez humana. Las paredes de cristal ofrecen una vista panorámica de la capital, transformando la vibrante ciudad en una maqueta silenciosa, un reino para ser observado desde arriba, pero nunca tocado. En el centro de este reino de cristal se encuentra Alejandro Heredia. A sus 45 años, es la personificación del éxito corporativo, o al menos, la imagen que se esfuerza desesperadamente por proyectar. Su traje de sastre italiano, en un tono gris carbón, parece moldeado a su cuerpo, sin una sola arruga. El reloj en su muñeca vale más que el coche de un ciudadano común. Sentado en su escritorio de caoba maciza, no admira la vista. La encara como un general que evalúa su territorio. Su expresión es una máscara de control absoluto, la mandíbula tensa, los ojos enfocados, pero detrás de esa fachada reside una ansiedad que lo consume. Cada gesto es calculado, cada palabra medida, una armadura construida a lo largo de décadas para ocultar una inseguridad crónica, la herida abierta dejada por un padre que nunca lo consideró a la altura. La soledad de Alejandro es palpable en la vasta oficina. Está rodeado de símbolos de éxito, premios de negocios en estanterías de cristal, fotografías con líderes mundiales, obras de arte moderno, pero ningún objeto ofrece consuelo. Son solo atrezo en el escenario de su vida, atrezo para convencer a los demás y quizás a sí mismo de que pertenece a ese lugar. Su verdadero motor no es la ambición, sino el miedo a fracasar, a manchar el legado de su padre, un titán de los negocios ahora retirado, cuya sombra implacable todavía se proyecta sobre cada decisión que Alejandro toma. La voz crítica de su padre resuena en su mente, un fantasma constante que cuestiona su valentía y su capacidad, transformando su posición de poder en una jaula de oro. La puerta de su oficina se abre con una vacilación que lo irrita. Un asistente junior, pálido y visiblemente intimidado, se acerca con la cautela de quien pisa terreno minado. En su mano temblorosa sostiene un sobre de papel manila, que destaca por su vulgaridad en el ambiente aséptico. Tiene sellos extranjeros, de Eslovenia, y varios timbres oficiales que le confieren un aire de urgencia. Alejandro levanta los ojos de su monitor. Su expresión transita de una concentración forzada a una irritación mal disimulada por haber sido interrumpido. No dice una palabra, solo extiende la mano, un gesto imperial que exige sumisión y el objeto de la perturbación. El joven entrega el sobre como si fuera una bomba de relojería y se retira rápidamente, cerrando la puerta con un clic suave. Alejandro rasga el sobre con una violencia contenida. Dentro, un documento denso, con varias páginas de texto compacto en un idioma que no reconoce. Las letras le parecen una maraña de símbolos hostiles. Un clip sujeta una nota de un bufete de abogados de Liubliana, escrita en un inglés rudimentario, que explica lo esencial. Una herencia de 20 millones de euros de un tío abuelo, un pariente olvidado de una rama de la familia que apenas sabía que existía. La nota termina con un ultimátum brutal. Se requiere una respuesta formal y autenticada en 48 horas. Si no se cumple el plazo, la totalidad de la fortuna revertirá al Estado esloveno. El plazo es un puñetazo en el estómago. Su mundo, normalmente gestionado con precisión de reloj suizo, se sumerge en el caos. Su primera reacción es de furia. Coge el teléfono, su dedo índice martilleando los botones de marcación rápida. Llama a su abogado principal, al jefe del departamento internacional, a un servicio de traducción de élite con el que la empresa tiene contrato.
Las respuestas son las mismas. ¿Esloveno jurídico? ¿Con esta urgencia? Imposible, señor Heredia. Necesitaríamos días, quizás una semana, para encontrar un especialista cualificado y verificar la terminología. Con cada llamada su frustración aumenta. Su rostro, antes una máscara de control, se contrae en una mueca de impotencia. Golpea el teléfono contra la base con una fuerza que resuena en la oficina silenciosa. La herencia no es solo dinero, es una prueba, una victoria que podría exhibir ante su padre, y se le está escapando de entre los dedos. En un arrebato de ira ciega, se levanta de un salto, el documento arrugado en su mano. Sale de su santuario de cristal y entra en el espacio de trabajo abierto, donde sus ejecutivos de alto nivel trabajan en cubículos de lujo. Todas las cabezas se levantan, los rostros marcados por la sorpresa y el miedo. Raramente lo veían así. Con su armadura resquebrajada, Alejandro levanta el papel arrugado en el aire como si fuera un trapo sucio. «¡20 millones de euros!», grita, su voz resonando contra el cristal y el mármol. 20 millones de euros atrapados en una lengua muerta. Y ¿nadie en esta empresa multimillonaria puede leer esto? Mira los rostros asustados de sus subordinados, viendo en ellos un reflejo de su propio fracaso. La humillación de necesitar ayuda, de no tener el control, hierve dentro de él. Quiere transferir esa humillación a ellos, al mundo. Con una sonrisa de escarnio, lanza el desafío definitivo, una frase nacida de su ego herido y su arrogancia. «Doy mi sueldo de un mes». Su voz resuena, cargada de desprecio. 15.000 euros, se los doy a quien consiga traducir esta porquería ahora mismo. Suelta una carcajada corta y amarga, y como un coro entrenado, sus ejecutivos más cercanos fuerzan risas nerviosas, cómplices de su crueldad, ansiosos por apaciguar al jefe herido. El sonido resuena hueco, una demostración patética de poder. En medio de la risa forzada, un movimiento discreto llama la atención. Cerca de un carrito de limpieza, una figura con un uniforme azul sencillo deja de pulir una barandilla de acero. Es Isabel Romero. Endereza la espalda, su postura revelando una dignidad que contrasta fuertemente con su trabajo. Su rostro está marcado por el cansancio de una larga jornada, pero sus ojos, de una inteligencia penetrante, están fijos en Alejandro. El ruido cesa gradualmente a medida que todas las miradas se giran hacia ella. El silencio que se instala es denso, cargado de expectación y prejuicio. Isabel da un paso adelante, saliendo de las sombras de su invisibilidad social. Su voz, aunque suave, corta el silencio con una claridad sorprendente, cargada del peso de la desesperación y de una competencia olvidada. «Yo puedo traducirlo, señor. Si ya estás inmerso en esta poderosa historia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta desde qué ciudad nos estás viendo». El viaje de Alejandro e Isabel apenas comienza. La frase de Isabel quedó flotando en el aire, gélida y desafiante, extinguiendo al instante el eco de las risas forzadas. El silencio que siguió fue más pesado y profundo que antes, lleno de la incredulidad colectiva. Los ejecutivos, que momentos antes competían en servilismo, ahora intercambiaban miradas de puro escarnio. ¿Quién era esa mujer, una invisible empleada de la limpieza, para atreverse a dirigirse al gran Alejandro Heredia? Su audacia no era vista como valentía, sino como una inaceptable ruptura de protocolo, una insubordinación proveniente del estrato más bajo de la jerarquía corporativa. Los murmullos comenzaron, venenosos y bajos, cuestionando su cordura, su intención. Para ellos, era imposible que alguien que empuñaba una fregona pudiera tener la capacidad intelectual para descifrar un documento que sus propios expertos no podían. Alejandro sintió una ola de irritación recorrer su cuerpo. Su humillación personal se estaba convirtiendo en un circo, y la protagonista era una de sus empleadas de limpieza. Su primera inclinación fue despacharla con un gesto de desdén, mandarla de vuelta a su insignificancia. Sin embargo, algo lo detuvo. Quizás fue la firmeza inquebrantable en su mirada, una tranquilidad que contrastaba violentamente con su propio pánico interior. O quizás fue el abismo de su propia desesperación. Miró el reloj. El tiempo se agotaba.
Con una voz que goteaba sarcasmo, le extendió el documento arrugado. «Sea mi invitada», dijo con una condescendencia cortante. «Muéstrenos su talento oculto. El escenario es todo suyo». Isabel se acercó, ignorando las miradas hostiles que la seguían a cada paso. Sus manos, encallecidas por años de trabajo manual, aceptaron el papel con una delicadeza que nadie esperaría. No hubo temblor, no hubo vacilación. Alisó las páginas sobre la superficie de una mesa cercana, sus ojos recorriendo las líneas del denso texto legal esloveno. La oficina quedó en suspenso. Muchos esperaban que tartamudeara, que admitiera su farsa, que se encogiera bajo la presión. En cambio, una quietud concentrada se apoderó de ella. No estaba mirando las palabras, estaba dialogando con ellas, comprendiendo sus complejas estructuras e intenciones. Su rostro, antes marcado solo por el cansancio, se transformó, iluminado por una chispa de intelecto y autoridad largamente dormida. Entonces comenzó a hablar. Su voz era clara, metódica. No era una traducción literal, palabra por palabra. Era una interpretación fluida y precisa. «Este documento», comenzó, «es un testamento con una cláusula de fideicomiso condicional. Su tío abuelo, Józef Herkog, estipula que la herencia de 20 millones de euros solo puede ser reclamada si el beneficiario, es decir, usted, demuestra una comprensión de los valores culturales que él apreciaba, detallados en el anexo B». Hizo una pausa, levantando los ojos para encarar a Alejandro. La respuesta formal exigida no es solo una aceptación, sino un reconocimiento firmado de 3 principios filantrópicos específicos relacionados con la preservación del arte local en la región de Carniola. Su precisión era quirúrgica, desarmante. El shock en la sala era audible. Las bocas de los ejecutivos estaban literalmente abiertas. Donde antes había escarnio, ahora había un asombro mudo. La mujer que veían todos los días vaciando sus papeleras estaba diseccionando un complejo documento legal con la facilidad de un experto. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente luchaba por procesar la disonancia cognitiva. La imagen de la mujer con el uniforme azul chocaba violentamente con la autoridad y el conocimiento que emanaban de su voz. Él, con Minoves, todo su poder y recursos, estaba impotente, mientras ella, salida de la nada, tenía la llave de su problema. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por un asombro crudo y desconcertante. Mientras Isabel continuaba detallando los vericuetos legales del documento, su mente viajó a otro tiempo, a otro lugar. Se vio en su antigua cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, el olor a libros antiguos y polvo de tiza en el aire. Recordó la pasión que sentía al enseñar filología eslava, el respeto. En los ojos de sus alumnos era una vida de intelecto, de propósito. Sintió de nuevo la punzada de orgullo herido al recordar el momento en que tomó la decisión que destruyó su carrera, la denuncia de un esquema de desvío de fondos para becas de investigación, un acto de valentía que la puso en rumbo de colisión con figuras poderosas del departamento. Su integridad le costó todo. La represalia fue silenciosa, pero brutal. No hubo un despido formal, sino una campaña de aislamiento. Sus clases fueron canceladas. Sus proyectos de investigación perdieron financiación de repente, y las invitaciones a conferencias se secaron. Su nombre fue discretamente añadido a una lista negra informal que circulaba entre las instituciones académicas. En pocos años, la excatedrática, con un máster en traducción jurídica, vio cómo todas las puertas profesionales se cerraban en su cara. Viuda y con una hija que criar, la necesidad se impuso al orgullo. Aceptó el primer trabajo que le apareció: limpiar. Las oficinas donde hombres como Alejandro Heredia decidían el destino del mundo, ajenos a su existencia. La fuerza para dar ese paso adelante, para exponerse a la humillación, no provino del orgullo herido ni del deseo de demostrar su valía. Vino de una imagen que se grabó en su mente con la fuerza de un hierro al rojo vivo: el rostro pálido de su hija de 16 años, Sofía. La imagen de ella en la cama del hospital, luchando contra una rara enfermedad autoinmune que atacaba su sistema nervioso. Su valentía silenciosa, su sonrisa débil a pesar del dolor,
Sofía era su universo, su único propósito. La dignidad de su trabajo como empleada de limpieza era su forma de luchar por ella, de mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, por más humilde que fuera. La desesperación de Isabel tenía un nombre y un precio. La medicación que mantenía a raya la enfermedad de Sofía era un tratamiento experimental importado, increíblemente caro y no cubierto por la seguridad social. Cada caja costaba casi 3.000 euros y duraba solo un mes. Sus ahorros se habían agotado. Había vendido las joyas de su madre, el coche de su difunto marido. Ahora, solo le quedaba una semana de medicación. La perspectiva de ver a su hija retroceder, de que el dolor volviera con toda su fuerza, era un terror que la mantenía despierta por la noche. Los 15.000 euros que Alejandro había gritado con tanto desdén no eran un premio, eran la salvación. Eran 5 meses de vida para Sofía. Cuando terminó la traducción, el silencio en la oficina era absoluto, reverencial. Isabel miró directamente a Alejandro, su mirada desprovista de súplica, solo de una afirmación tranquila de su competencia. «Necesitará ayuda para redactar la respuesta en los términos exigidos, señor», dijo. No como una pregunta, sino como una constatación. Alejandro, aún recuperándose del shock, solo pudo asentir con la cabeza. La dinámica de poder se había invertido de forma sísmica. Él ya no era el CEO todopoderoso tratando con una subordinada. Era un cliente que necesitaba desesperadamente los servicios de una experta. La ironía de la situación era abrumadora. «Necesito su pasaporte. Ahora», dijo Alejandro, su voz ronca, tratando de recuperar una pizca de su autoridad. «Partimos hacia Liubliana en el primer vuelo. No hay tiempo que perder». Ignoró las miradas confusas de sus empleados y guió a Isabel a su oficina privada. Sacó un fajo de billetes de su cartera, 1.000 euros, y se lo puso en la mano. Para sus gastos inmediatos, considérelos un adelanto. Para él era una transacción. Para Isabel ese dinero era el aire que le faltaba en los pulmones. Sintió una mezcla de humillación por aceptarlo y un alivio abrumador que casi la hizo doblar las rodillas. Era el precio de la medicación de Sofía para la próxima quincena. Garantizado. El viaje en avión fue un ejercicio de tensión e incomodidad. Sentados uno al lado del otro en primera clase, el abismo entre sus mundos era casi una entidad física. Isabel, con su uniforme de trabajo bajo un abrigo sencillo, se sentía como una intrusa en un mundo de lujo que solo conocía desde el otro lado, limpiándolo. El olor del cuero de los asientos, la oferta de champán, todo parecía surrealista. Se negó educadamente, con la mente puesta en dejar un mensaje a la vecina que cuidaba de Sofía, tratando de proyectar una calma que no sentía. Su corazón estaba en Madrid, junto a su hija enferma. Alejandro, por su parte, intentaba refugiarse en su zona de confort. Abrió su ordenador portátil, fingiendo analizar gráficos y correos electrónicos urgentes, pero no podía concentrarse. De vez en cuando, miraba de reojo a la mujer sentada a su lado. Estaba inmóvil, mirando por la ventana el manto de nubes blancas, pero él podía sentir la tormenta de emociones que se agitaba dentro de ella. Su presencia era una acusación silenciosa a su propia superficialidad, al mundo de apariencias que había construido. Por primera vez en muchos años, sintió una genuina curiosidad por otra persona, por la historia oculta detrás de ese rostro cansado y digno. La llegada a Liubliana fue un choque cultural para Alejandro, acostumbrado a tener chóferes y asistentes que anticipaban todas sus necesidades. De repente se sintió vulnerable y fuera de lugar. Las señales de tráfico en un idioma indescifrable, las costumbres locales, la arquitectura barroca y Art Nouveau, todo era extraño. Él, que dominaba las salas de juntas de Madrid y Londres, era ahora un pez fuera del agua, completamente dependiente de la mujer que 48 horas antes limpiaba su suelo. Su vulnerabilidad rozaba el pánico, una sensación que no había sentido en años y que detestaba con todas sus fuerzas. El primer encuentro con los abogados eslovenos en su despacho del centro histórico de la ciudad fue la primera gran prueba. Alejandro, con su inglés de negocios perfecto y su postura imponente, no logró establecer ninguna conexión. Los abogados locales eran formales, cautelosos,
y la comunicación a través del traductor del despacho era lenta y frustrante. Fue entonces cuando Isabel intervino. Con una calma notable, comenzó a dirigirse a los abogados en su propio idioma. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Los rostros tensos se relajaron. La formalidad dio paso a un diálogo profesional y colaborativo. No solo estaba traduciendo, estaba construyendo puentes. Alejandro observaba, fascinado. Isabel se movía en ese entorno con una autoridad natural que él siempre había intentado imitar, con trajes caros y una actitud arrogante. Citaba precedentes legales eslovenos, discutía matices culturales del testamento e incluso usaba expresiones idiomáticas locales que arrancaban sonrisas a los abogados. No era solo una traductora, era una diplomática, una estratega. Fue en ese momento cuando los abogados introdujeron el gran obstáculo externo. Un pariente lejano de Alejandro, un influyente empresario local, estaba impugnando la herencia, alegando que el tío abuelo era mentalmente incapaz. Cuando redactó el testamento, la carrera contrarreloj se había convertido en una batalla legal. Durante los 2 días siguientes, Alejandro fue la sombra de Isabel. La veía trabajar incansablemente, sumergiéndose en archivos antiguos, haciendo llamadas, preparando la defensa. Su admiración a regañadientes comenzó a corroer los cimientos de su prejuicio. Empezó a ver más allá del uniforme, más allá de su propia necesidad. Vio a una mujer de una fuerza e inteligencia extraordinarias, doblegada pero no rota por las circunstancias. Una punzada de vergüenza lo golpeó al recordar su escarnio, su carcajada arrogante en la oficina. Su visión del mundo, tan rígidamente definida por el estatus y la riqueza, comenzaba a desdibujarse. El punto de inflexión, el momento en que su caparazón emocional finalmente se hizo añicos, no ocurrió en una sala de juntas, sino en el vestíbulo del hotel esa noche. Agotados tras un día de intensa preparación, Alejandro bajó a tomar un café. Vio a Isabel sentada en un sofá apartado, sosteniendo el móvil con ambas manos. Estaba en una videollamada. No quiso espiar, pero su voz, despojada de la formalidad profesional, lo atrajo. Era una voz de madre, suave, tierna, pero teñida de una angustia tan profunda que era casi palpable. La escuchó hablar con su hija Sofía. «Sí, mi amor, mamá está bien. Es una ciudad muy bonita», decía, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No, no te preocupes por la medicación. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Tú solo. Tienes que concentrarte en ponerte fuerte». Con cada palabra de consuelo, él veía una lágrima silenciosa deslizarse por su mejilla. Escuchó la voz débil de Sofía al otro lado, preguntando cuándo volvería su madre a casa. La mezcla de amor puro y dolor crudo en la voz de Isabel golpeó a Alejandro con la fuerza de un golpe físico. La llamada terminó e Isabel bajó el móvil, su rostro finalmente rindiéndose al peso de su sufrimiento. Lloraba en silencio, su espalda temblando con sollozos contenidos. En ese momento, Alejandro no vio a la traductora competente ni a la empleada de limpieza. Vio a una madre aterrorizada, luchando sola contra un enemigo invisible, cargando un fardo que apenas podía imaginar. Todo su poder, toda su riqueza, le parecieron obscenos e inútiles ante aquel dolor tan genuino. Su ego, su necesidad de aprobación, todo se disolvió ante la magnitud de su sacrificio. Movido por un impulso que no comprendía del todo, se acercó a ella. No dijo nada, solo se sentó a su lado y le tendió un pañuelo de lino blanco del bolsillo de su abrigo. Un gesto simple, quizás el primer gesto genuinamente desinteresado que hacía en años. Ella levantó los ojos, sorprendida, sus mejillas mojadas de lágrimas. Aceptó el pañuelo con un murmullo de agradecimiento. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un espacio de comprensión compartida, una tregua en la batalla de sus vidas. «Su hija», comenzó él, su voz inusualmente suave. «¿Cómo está?». Fue la primera vez que preguntaba algo sobre su vida personal, y fue la primera vez que Isabel se permitió ser vulnerable frente a él. Con la voz entrecortada, le habló de Sofía, de la rara enfermedad, de la lucha diaria, del coste abrumador del medicamento que la mantenía viva. No pidió nada, no se quejó, solo compartió un trozo de su carga. Alejandro escuchó, y por primera vez,
Realmente escuchó. Un hilo invisible, pero increíblemente fuerte, de conexión humana acababa de formarse entre el CEO y la empleada de limpieza en el Lino Oninas. Vestíbulo de un hotel en Liubliana. El tribunal de Liubliana era un espacio solemne, revestido de madera oscura que parecía haber absorbido siglos de dramas humanos. El aire era pesado, cargado con la tensión de una confrontación inminente. No se parecía en nada a las asépticas salas de juntas donde Alejandro se sentía en casa. Este era un dominio de tradición y ley antigua, y él era un extraño. Estaba visiblemente nervioso. El nudo de su corbata, habitualmente perfecto, parecía asfixiarlo. Enderezaba constantemente la chaqueta de su traje, un tic nervioso que delataba su agitación interior. A su lado, Isabel permanecía en una quietud casi meditativa. Su calma no era pasividad, sino una concentración intensa, como un gran maestro de ajedrez visualizando el tablero entero antes de la jugada decisiva. Al otro lado de la sala, el primo lejano de Alejandro y su equipo jurídico exudaban una confianza depredadora. El abogado principal, un hombre de hombros anchos con una sonrisa cortante, parecía saborear el momento. Se levantó con una fluidez ensayada, sus ojos barriendo la sala antes de fijarse en el juez, una figura austera de pelo blanco que observaba todo por encima de sus gafas de lectura. El ambiente, que ya era tenso, se volvió eléctrico. Cada susurro cesó. La batalla final por la herencia de 20 millones de euros estaba a punto de comenzar, y Alejandro sintió un nudo de pavor apretarse en su estómago. El futuro no estaba en sus manos, y esa pérdida de control era su mayor tortura. El abogado del oponente inició su ataque con una elocuencia fría y calculada. Hablando en un esloveno formal y pulido, comenzó a pintar un retrato devastador del difunto Józef Herkog. Presentó registros financieros que mostraban donaciones erráticas a causas artísticas oscuras, testimonios de antiguos socios comerciales que lo describían como desconectado de la realidad en sus últimos años. Su argumentación era una obra maestra de deconstrucción lógica, diseñada para mostrar que la cláusula cultural en el testamento no era un reflejo de valores profundos, sino el delirio de un anciano que había perdido el contacto con el imperio empresarial que su familia había construido. Cada palabra era un martillazo contra la validez del testamento. El abogado presentó informes médicos, obtenidos de forma cuestionable, que insinuaban un declive cognitivo. Señoría, dijo, con una falsa solemnidad, estamos hablando de 20 millones de euros, una fortuna que debe ser gestionada con la misma racionalidad y agudeza con la que fue construida, no en base a los caprichos sentimentales de un hombre cuya mente ya lo había abandonado. El argumento era poderoso porque apelaba al pragmatismo, al sentido común financiero. Parecía irrefutable, una muralla de lógica contra la cual sus sentimientos e intenciones no tenían defensa. Alejandro sintió que el pánico le subía por la garganta. Ese tipo de lógica fría e implacable era el mundo que él conocía, el lenguaje de su padre. Y según ese lenguaje estaban perdiendo. La herencia que se había convertido en un símbolo de una posible redención personal se estaba convirtiendo en polvo. Se volvió hacia Isabel, su susurro urgente y desesperado. Nos está destruyendo. El juez le está creyendo. Haga algo, siseó. Ya no era una orden arrogante, sino el ruego de un hombre que se ahoga. Toda su fachada de poder había desaparecido, reemplazada por un miedo crudo e infantil a fracasar una vez más. Isabel, no, respondió de inmediato. En cambio, posó suavemente su mano sobre el antebrazo de él, un gesto que era a la vez tranquilizador y firme. Era una petición silenciosa de confianza. Su atención estaba completamente enfocada en el juez, evaluando el impacto de las palabras del abogado contrario. La noche anterior, mientras Alejandro caminaba de un lado a otro en la habitación del hotel, ella había pasado horas analizando no los documentos legales, sino una pequeña caja de cartas personales que Józef Herkog había intercambiado con su hermana. Los abogados las habían considerado basura sentimental. Isabel había visto en ellas el alma del testamento. Con una respiración profunda,
se levantó. «Con su permiso, señoría», dijo Isabel. Su voz, en perfecto esloveno, cortó el aire tenso. No había súplica ni agresividad en su tono, solo una autoridad serena. Todas las miradas en la sala, incluidas las del juez y el abogado contrario, se volvieron hacia ella. El abogado hizo un gesto de desdén, como si la interrupción fuera una impertinencia, pero el juez, intrigado por la postura de la mujer, asintió con la cabeza, concediéndole la palabra. Alejandro contuvo la respiración, su destino ahora en manos de la mujer que había humillado días antes. Isabel no discutió la lógica del abogado, la rodeó. «El abogado de la oposición habla de hechos y cifras», comenzó, «pero un testamento, especialmente uno como este, no es solo un documento financiero, es la última conversación de un hombre con el futuro». Cogió una de las cartas amarillentas por el tiempo. La clave para entender la racionalidad de Józef Herkog no está en sus libros de contabilidad, sino en su corazón. Y su corazón está aquí. Levantó la carta. En estas cartas nunca habla de dinero. Habla de raíces, de comunidad, de la responsabilidad de proteger la belleza en un mundo que solo valora el beneficio. Entonces reveló su descubrimiento. En una de las últimas cartas, Józef había incluido un poema, escrito a mano, en un dialecto de Carniola tan raro que estaba casi extinto, hablado solo en algunas aldeas remotas de su infancia. El anexo B del testamento, que habla de valores culturales, explicó, solo puede entenderse verdaderamente a través de este poema. Con una voz que parecía canalizar el propio espíritu del anciano, comenzó a recitarlo. La cadencia antigua y melódica de la lengua llenó el tribunal, silenciando a todos. Era una oda a la tierra, a los bosques y al arte nacido del sufrimiento y la alegría del pueblo. Tras recitar el original hizo la traducción, y cada palabra era una refutación directa a la imagen de un hombre senil. El poema hablaba de riqueza que no se puede depositar en un banco, del deber de garantizar que los niños puedan escuchar las mismas canciones que sus abuelos escucharon. Probaba sin sombra de duda que la intención de Józef era lúcida, consistente y profundamente filosófica. Su filantropía no era errática, era la culminación de toda una vida de convicciones. Cuando terminó, el argumento del oponente no solo se desmoronó, de repente pareció pequeño, mezquino y desprovisto de humanidad. Un profundo silencio se instaló en la sala. El juez miraba a Isabel, su rostro austero ahora suavizado por una expresión de profundo respeto. El abogado contrario estaba boquiabierto, sin palabras por primera vez. Fue en ese momento de claridad deslumbrante que Alejandro se levantó. Ya no era el CEO en pánico. Había una nueva rectitud en su postura, una calma en su rostro. Miró directamente al juez, pero sus palabras parecían destinadas a un público más amplio, a su padre, a su pasado, a sí mismo. Habló en inglés, el idioma universal de los negocios, pero lo usó para expresar una verdad que trascendía el beneficio. «Señoría», dijo Alejandro, su voz firme y clara resonando en la sala silenciosa. «En los últimos días he aprendido que existen diferentes tipos de competencia. La competencia de un abogado para argumentar y la competencia de una persona para comprender». Hizo una pausa, girando ligeramente la cabeza en dirección a Isabel. «Su comprensión es más valiosa que la de cualquier abogado en esta sala, incluidos los míos. Confío en su juicio». La declaración fue una rendición completa. No del caso, sino de su ego, de su arrogancia, de su visión del mundo. Fue su primera decisión como un verdadero líder, reconociendo que la verdadera fuerza reside en elevar a los demás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La declaración de Alejandro quedó flotando en el aire, una confesión pública que alteró la química de la sala. El juez, un hombre que había pasado la vida evaluando hechos y pruebas, miró a Alejandro y luego a Isabel, y vio la historia completa. No solo una disputa por dinero, sino una lección sobre el valor y la humanidad. Con un gesto decisivo, golpeó su mazo. El sonido seco y definitivo resonó en la madera antigua. El caso estaba cerrado. La objeción fue desestimada. El testamento de Józef Herkog
fue declarado válido en todos sus términos. La victoria no se celebró con gritos ni abrazos, sino con un momento de profundo silencio. Alejandro e Isabel intercambiaron una mirada, un reconocimiento mudo de que no habían ganado solo una herencia, sino algo infinitamente más valioso. El viaje de regreso a Madrid fue la antítesis del viaje de ida. La incomodidad se había evaporado, reemplazada por una camaradería fácil y respetuosa. Esta vez, el ordenador portátil de Alejandro permaneció guardado en su maletín. En cambio, conversaron durante horas. Él no preguntó sobre la traducción o la ley, preguntó sobre los poetas que ella admiraba, sobre sus tesis académicas, sobre los sueños que había tenido antes de que la vida la forzara a entrar en las sombras. Escuchaba con una atención genuina, su admiración creciendo con cada historia. Ella, a su vez, vio más allá del CEO implacable y vislumbró a un hombre que luchaba por liberarse de una armadura que él mismo no sabía cómo quitarse. De vuelta en el piso 45 de la Torre de Cristal, Alejandro no perdió el tiempo. Convocó una reunión con los mismos ejecutivos que habían presenciado su explosión de furia y el escarnio dirigido a Isabel. Con una calma deliberada, proyectó en la pantalla del proyector una orden de transferencia bancaria. No eran los 15.000 euros prometidos, eran 500.000 euros, $500.000, transferidos a la cuenta de Isabel Romero, bajo el título Honorarios de 1900, Consultoría Estratégica y Cultural. Las mandíbulas de los ejecutivos cayeron. Alejandro lo hizo públicamente, no para presumir, sino para restaurar la dignidad de Isabel en el mismo lugar donde había sido cuestionada, transformando un acto de humillación en un momento de triunfo público e incuestionable. Pero su plan iba mucho más allá del dinero. Como todos saben, continuó Alejandro con voz firme, estamos constantemente buscando expandir nuestros mercados, pero me he dado cuenta de que hemos estado ciegos. Hemos buscado expandir nuestro alcance geográfico cuando deberíamos haber estado expandiendo nuestra comprensión humana. Anunció entonces la creación de un nuevo departamento, uno que ninguna empresa rival poseía, el Departamento de Relaciones Internacionales y Culturales. Y para dirigir este departamento, dijo, volviéndose hacia Isabel, que lo miraba estupefacta, no se me ocurre nadie más cualificada que la señora directora Isabel Romero. La transformación de mis demesentasidad. Alejandro culminó en su anuncio más radical. Con una parte sustancial de los 20 millones de euros, estableció la Fundación Romero. No era un proyecto de caridad para fines de imagen corporativa, sino un compromiso fundamental y permanente. La misión de la Fundación era simple y revolucionaria: garantizar y financiar íntegramente los costes de salud y educación superior para los hijos de todos los empleados de Heredia Global Ventures, desde el hijo de un miembro del Consejo de Administración hasta el hijo del empleado más reciente del equipo de limpieza. Todos tendrían las mismas oportunidades, la misma seguridad. Era una declaración de que la familia de cada empleado era ahora parte de la familia de la empresa. Días después, un mensajero entregó una carta oficial a Isabel en su nueva y espaciosa oficina. Era el primer acto oficial de la Fundación Romero. El documento, redactado por un equipo de expertos en salud, establecía un fondo fiduciario perpetuo específicamente para Sofía Romero. Garantizaba la cobertura vitalicia de todos sus tratamientos, medicación, terapias y cualquier necesidad médica futura relacionada con su condición. Al leer las palabras «cuidado integral y permanente», Isabel sintió cómo el peso de años de terror y ansiedad se levantaba de sus hombros. Las lágrimas que vinieron esta vez no eran de dolor o miedo, sino de una gratitud tan abrumadora que la dejó sin aliento. Su hija estaba a salvo. Con sus nuevas convicciones sirviéndole de brújula, Alejandro concertó una cita con su padre, no en la oficina, su antiguo campo de batalla, sino en un parque tranquilo. No llevó consigo informes de ganancias ni los documentos de la victoria judicial. Se sentó frente al viejo patriarca y le contó la historia de Isabel, la historia del poema, la historia de la fundación. No lo hizo con la esperanza de arrancar finalmente un elogio, sino con la necesidad de afirmar su propia verdad. El mayor activo de nuestra empresa no está en la bolsa de valores, papá, dijo con calma.
Está en los corazones y las mentes de las personas que la construyen todos los días. Ese es mi legado. Su padre escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Quizás lo entendió, quizás no. Quizás lo vio como débil, o quizás, solo quizás, sintió una punzada de un orgullo que no sabía expresar. Pero, por primera vez en la vida de Alejandro, la reacción de su padre era irrelevante. Al alejarse de aquel banco del parque, se sintió ligero. La sombra que lo había perseguido durante 45 años se había disipado bajo la luz de su nuevo propósito. Finalmente, comprendió que la aprobación que tan desesperadamente buscaba no podía venir de nadie más que de sí mismo. Finalmente, era libre. Los pasillos de Heredia Global Ventures ya no eran fríos e impersonales. Había una nueva energía, una nueva esperanza. Isabel Romero, ahora una directora respetada, caminaba por ellos con una confianza serena, su inteligencia ya no oculta, sino celebrada. Se la veía a menudo con Alejandro, no en reuniones formales, sino tomando un café, discutiendo ideas para becas o programas de intercambio cultural. Su asociación, un símbolo vivo de la nueva alma de la empresa. Su historia se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio constante de que el verdadero poder no reside en subyugar a los demás, sino en la empatía de reconocerlos, demostrando que el mayor valor de una palabra no está en su sonido, sino en la oportunidad que puede crear. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.